ahora lo que te suplicaría es que ya hablaras tú, que ya he hablado yo demasiado. Hazme una foto fija, como siempre me gusta arrancar las conversaciones contigo, Diego, que eres uno de los pocos españoles que realmente tienes España en la cabeza, en todos los aspectos, sin entrar en detalles. Hazme una foto fija de España. ¿Cómo es el momento actual, en tu opinión? Bueno, pues en mi opinión, el momento actual de España es trágico. Es lo que nos ha deparado Pedro Sánchez y su partido es una tragedia esperpéntica, eso sí, pero tragedia al fin y al cabo. Y entonces, como todas las tragedias, cuanto antes termine este cáliz, pues mucho mejor. Es decir, digamos, no hay por dónde coger a este gobierno. Eh, Incluso para delinquir, porque, bueno, pues con todos los datos que se tienen, lo que no hay duda para mí, es de dos cosas: que hay un montón de delitos que son presuntos porque todavía un juez no se ha declarado, pero bueno, pues cualquiera que tenga cualquier sentido común ve que son claramente eh, delitos. Y después el que encima, a la hora de hacerlo, han dejado tal cantidad de pistas, de pruebas, de huellas, que uno dice, bueno, es que esta gente son delincuentes, pero que encima son incompetentes en la delincuencia. O sea que es una cosa realmente sorprendente. Pero menos mal que ha sido así, porque así será más fácil llegar al final de esta tragedia que te estaba comentando. Y es una tragedia porque no ya solamente es el dinero que han salido de las arcas públicas, no es solamente los españoles que han muerto en Valencia, eh, sino que es la imagen del país que nos sitúa no como país bananero, sino como mucho peor que un país bananero, porque en los países bananeros yo he estado allí destinado en algunos de ellos, y cuando hay desgracias como la que ha sucedido en Valencia, los gobiernos de esos países bananeros han actuado con mayor responsabilidad, con mayor eficacia y con mayor humanidad de lo que ha actuado este gobierno. Entonces, bueno, pues tú me dices que te haga un resumen, un esquema. Para mí es una tragedia y yo estoy políticamente invadido por el dolor a mi nación, que la veo arrastrarse en el lodo que este señor está creando y ha creado. Vamos, ya que me has llevado a la tragedia, vamos un instante a la tragedia, Diego, y después vamos a volver al responsable de todo esto, que esperemos que no se vaya de rositas. Vamos, el sentido común nos lleva a pensar que no, y que por primera vez podemos ver a un presidente del gobierno en ejercicio, o a lo mejor ya no está, porque los tempos de la justicia son un poco más lentos, pero sentado en el banquillo de los acusados, como nunca llegamos a ver a Felipe González, como nunca llegamos a ver a José María Aznar, como nunca hemos llegado a ver, por supuesto, a Mariano Rajoy o a cualquiera otro de los 7 que le han precedido. Pero vamos a hacer hoy, por cierto, se cumple un mes. Gloria y en nuestro recuerdo siempre descansen en paz las 220 víctimas mortales del terremoto, perdón, de la riada de Valencia. Es que me están intentando entrar en el estudio y esto es una de las cosas que peor llevo. Un momentito, por favor, porque me saca completamente de la concentración. Digo, hace un mes que se produjeron estos hechos. Yo he llegado a hablar, y he soportado críticas por ello, y otros periodistas, he llegado a hablar de Estado fallido. ¿Por qué? Porque no ha funcionado en la atención, en el socorro a las víctimas, en la contención de la tragedia en las primeras horas, que siempre son las más importantes en una catástrofe natural. Pero es que un mes después
la situación, que, hombre, estaría bueno que no hubiera mejorado, pues sigue siendo absolutamente catastrófica en esos pueblos. ¿Qué hemos soportado o a qué hemos tenido que asistir la ciudadanía durante estos 31 días? A un cruce de acusaciones infantiles entre unas administraciones y otras, lo cual no ha hecho más que adobar esa teoría que sostenemos algunos desde el minuto cero, de que el Estado no funcionó y de que el Estado ha devenido un fallido y de que el Estado de las autonomías se ha demostrado como un auténtico fracaso, que siguen tirándose los trastos a la cabeza. Bueno, mientras constatamos lo obvio, que el ejército no fue llamado hasta el cuarto o hasta el quinto día, que hemos tenido que soportar el bochorno de una ministra de Defensa que ha increpado a unos vecinos pobres que lo habían perdido todo intentando eludir su responsabilidad. Hemos visto a tenientes generales, Diego, a tenientes generales que no son dignos, perdóname, a lo mejor te parece muy duro mi juicio, creo que no te lo va a parecer, del uniforme que visten y del empleo y del grado que ostentan, hacerle la pelota a dirigentes políticos, tenientes generales con gorra amarilla, no con gorra verde, que a los progres les gusta más el amarillo que el verde, pidiendo a los vecinos comprensión para la ministra y tal, haciendo declaraciones públicas absolutamente bochornosas e indignantes, primero diciendo que no podían intervenir porque un presidente regional no le había pedido al ejército que interviniera, como si un presidente regional tuviera responsabilidad alguna sobre el ejército, después, 4 días después, en Moncloa, diciendo que incluso se habían adelantado a la negligencia de ese presidente regional y habían intervenido. El Estado no ha funcionado, Diego. El Estado para mí ha devenido en fallido. Dime que soy un exagerado. No, no eres exagerado. Yo estoy contigo de acuerdo. Vamos, yo cuando vi a este jefe de la unidad militar de emergencias hacer esas manifestaciones, una un día y otra la contraria, a los 2 días, sentí vergüenza y sentí asco. Realmente a mí, compañeros míos de profesión, a veces me han planteado que los militares, pues tienen que obedecer órdenes, y eso es así, excepto en las situaciones límite. En las situaciones límite de catástrofe, la propia iniciativa debe mandar sobre la jerarquía, sobre todo cuando están en riesgo vidas humanas. Después estos mismos militares me reconocían, pero es que claro, es que los militares han hecho una serie de leyes que orgánicamente, pues la carrera de cada uno de ellos, pues les hace pues ser muy prudentes y tal. Bueno, la prudencia no hay que confundirla con el miedo. Y si un militar tiene miedo, pues lo mejor que puede hacer es dedicarse a otra profesión, porque un militar con miedo es, no sé, no te presento ninguna analogía, pero es algo que no se concibe dentro de las Fuerzas Armadas, donde la principal virtud de un militar es la valentía. Y la valentía quiere decir que seas capaz de superar el miedo, no que no lo sientas. Y la valentía significa que en situaciones límite no hay órdenes ni hay prudencia. Lo que te estoy diciendo está dentro del espíritu que animó al pueblo español a erigir un monumento a la lealtad por Daoiz y Velarde, que el día 2 de mayo eran 2 rebeldes a las órdenes de sus mandos directos. ¿Vale? Sí, está claro. Por volver al responsable de todo esto, que no es otro que el jefe del Ejecutivo, legal, por supuesto, pero desde hace mucho tiempo ilegítimo, en opinión personal de quien les habla, y de muchísimos millones de españoles, porque no puede ser legítimo alguien que ha transgredido tantas normas, que ha violentado la Constitución, que ha subvertido, de hecho, el orden constitucional. Por eso muchos llevamos mucho tiempo hablando de golpe, de una forma inhabitual, pero de golpe, al fin y al cabo, que ha hecho concesiones de un montón de asuntos que no eran de su libre disposición, porque solamente pertenecen al conjunto del pueblo español y que tienen que ver con la integridad
y con la unidad de la nación española y con su andamiaje legal sustentado en su vértice por la Constitución. ¿Cuáles son? Pues bueno, concesiones, como digo, a los golpistas catalanes, a los proetarras de Bildu. ¿Tú crees que podemos albergar una esperanza más que seria, los que todavía queremos creer en la justicia, con mayúsculas, no en la pequeña justicia y mucho menos en la justicia politizada, en la justicia con mayúsculas, de ver sentado a Pedro Sánchez Pérez Castejón en el banquillo de los acusados, Diego? Pues yo espero que sí. Espero que sí por lo siguiente. Vamos a ver, tú has hablado de responsabilidad. La responsabilidad está directamente referenciada con la capacidad. Es decir, ¿quién tiene más responsabilidad en una situación de desastre? Pues quien tiene más capacidad es el que tiene mayor responsabilidad. El que tiene mayor responsabilidad es el que tiene más capacidad. ¿Dónde estaba la capacidad del presidente del gobierno? Pues en todos los instrumentos del que el Estado dispone y que él puede disponer libremente y en tiempo y hora. Es decir, no se puede comparar en absoluto los recursos que tiene un presidente de la comunidad con los recursos que tiene el presidente del gobierno. Y el presidente del gobierno tiene todos los recursos del Estado. Yo cuando vi el primer día lo que pasaba, yo esperaba que se concentraran en Valencia, pues el regimiento Pontoneros, los regimientos de zapadores, el ejército que se desplegara por aquella zona de entrada para evitar los saqueos que hemos visto y ya a una pobre gente que lo había perdido casi todo, ya el que lo perdieran todo. Es decir, la inanidad del presidente del gobierno es evidente y por lo tanto no es un juicio de valor el decir el responsable es Pedro Sánchez porque yo tengo una ideología diferente. No, señor. El que tiene la capacidad de movilizar todo el Estado y todos los recursos del Estado es él, no el señor Mazón. Y además a este señor, a este indigno presidente del gobierno, se le ofreció de determinados países ayuda inmediata y se negó a aceptarla. Cuando después a sus ministros responsables en segundo nivel, como puede ser el ministro del Interior y la ministra de Defensa, seguramente les estaba repartiendo directivas para que ralentizaran la presencia de las Fuerzas Armadas y de los medios del Estado en Valencia. Eso es una acción criminal y como tal, Eurico, hay un artículo en la Constitución acorde con este incumplimiento de funciones, que es el artículo 102 de la Constitución, que la oposición puede impulsar su tratamiento en las Cortes Generales con 88 diputados. El artículo 102. Eso, o no que presenta prevé, directamente una que moción de prevé censura. el encausamiento de cualquier ministro o del presidente del gobierno, incluso por traición, por alta traición. Y lo que hizo Sánchez en Valencia es, bajo mi punto de vista, evidentemente, alta traición. Porque no solamente se traiciona a una nación cuando le pasas información a una nación adversaria. A una nación se la puede traicionar de muchas maneras. Y este señor lo ha dejado patente en el barro de Valencia.